Gracias a Dios. Pues muy bien, gracias a Dios por un día más. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas de las doctrinas de la gracia y el día de hoy vamos a ver elección incondicional. Debo decirle que las doctrinas de la gracia son importantes, como se los he repetido las últimas 2 semanas, porque son parte de la forma en que hacemos iglesia, es decir, forman una parte muy importante de lo que tiene que ver con la iglesia reformada. Las doctrinas de la gracia van muy de la mano con las 5 solas y son importantes que las conozcamos, que las entendamos para que las podamos incluso hasta compartir con la gente. El día de hoy el tema, como lo dice el título, es un tema que va a hablar acerca de lo que Dios dice en su palabra con referencia a quién es salvo y quién no es salvo. Ustedes y yo sabemos a lo largo de los años que hemos estado estudiando la Biblia, que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que se salvan. Y hoy vamos a ver qué enseña la Escritura. Debo decirle también que para muchas personas va a parecer injusto que Dios elija quién será salvo. Para otras personas es emocionalmente difícil aceptar y soportar que Dios decida a quién salvará. Para otras personas, y tal vez para las mismas personas que los 2 primeros, parece una especie de ataque a lo que se conoce como el libre albedrío, la elección humana, que para mucha gente esto es una convicción de que es una especie de derecho humano. Por lo tanto, esa doctrina es difícil de aceptar, por lo que le animo a que preste mucha atención, como siempre a la palabra de Dios hay que prestarle atención, mostrarle respeto. Esto es una doctrina que es difícil de aceptar. Algo que parece no ser justo, que parece no ser equitativo. Mucho antes de que Adán pecara, Dios ya había decretado y determinado la salvación para los pecadores. Algo que se conoce como la eternidad pasada. El Padre eligió a un pueblo que sería salvo en Cristo. Antes de que el tiempo comenzara, Dios eligió a muchos entre la humanidad a quien Él se propondría salvar de su ira. Y esta elección que Él hace desde antes de la fundación del mundo, no se basó en ninguna fe prevista de aquellos a quienes Él elige o Él eligió. Tampoco fue motivado por su bondad inherente. En su lugar, de acuerdo con su amor infinito y su sabiduría, Dios puso su afecto en los elegidos. El Padre dio a los elegidos a su Hijo, para que esos elegidos formaran parte de lo que conocemos en las Escrituras como la novia de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de los elegidos fue predestinado por el Padre para ser hechos a la imagen de su Hijo y cantar y servirle al Señor para siempre. Así que el Padre comisionó a su Hijo para venir a este mundo, dar su vida para salvar a esos que Él eligió. Así que el Padre, del mismo modo, comisionó al Espíritu Santo para tener a esos mismos elegidos en la fe para su Hijo Jesucristo, y el trabajo del Hijo y el Espíritu concurren para que se tomen estas decisiones. Hacen que la salvación se vuelva algo en la vida de estos elegidos. Pero vamos a las Escrituras para poder entender de dónde es que surge esta doctrina, la elección incondicional. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Y comencemos de ahí. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: sabemos
que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Esta es una de las escrituras que más he escuchado que la gente saca de contexto. Y mucha gente se basa en esta escritura para decir, a los hijos de Dios nos va bien porque ahí dice. Sí, nada más que ahí dice que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Luego dice el versículo siguiente, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Qué podemos decir de esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros, como acabamos de cantar. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte, nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien en todo salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, desde antes de crear el mundo, dijo, estos son mis elegidos. Y si tú eres elegido de Dios, dice Pablo, nada te podrá hacer daño. Nada. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Dios. Esta es una verdad fundamental, profunda, que asegura nuestro futuro en el decreto de Dios en esa eternidad pasada. Es decir, lo que Él dijo desde hace, no tengo ni la menor remota idea hace cuánto tiempo, porque fue antes de la creación del mundo, sigue siendo real el día de hoy. La doctrina de la elección es una doctrina que para muchas personas es difícil de aceptar, incluso hasta perturbadora, como si de alguna manera pusiera en duda la bondad de Dios, la gracia de Dios. Estaba estudiando y leía yo que hay mucha gente que está en contra de esto, pastores, conferencistas, incluso hay universidades cristianas que enseñan que esta doctrina está mal. El pensamiento de las personas que están en contra de esta doctrina es que esta elección es injusta. Pero antes que nada, piense conmigo por un segundo. Creo que es muy claro que nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad, la comprensión realmente de lo que es justo, por el pecado que hay en nosotros. Tenemos que ser los primeros en admitir que nuestra comprensión de prácticamente todo está de alguna manera distorsionada y afectada por el pecado. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a pensar que el Dios creador de todo es injusto? Dice Isaías 55:8, el Señor dice,
Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en un avión, usted recordará que cuando el avión ya va en el proceso del vuelo, puede estar a 2 kilómetros de altura o más y viajar a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Imagínate la altura que hay entre la tierra y a donde está el Señor. Dice, así de esa distancia es como tú y yo obramos y pensamos. Lo que tú piensas no es lo que yo pienso. Hay una distancia abismal. Dice Romanos 11:33, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Así que para comenzar, para partir de algún punto, es necesario que nosotros comprendamos de manera puntual que Dios es santo y que todo lo que Él hace es santo. Entonces, si todo lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él piensa es santo, si Él elige, Él lo está haciendo basado en su carácter, que es santo, que es justo. Él es moralmente impecable y perfecto. Él es la perfección. Todo en Él y de Él y para Él y por Él es perfecto. Así que lo que Él hace es justo y lo que Él dice es justo. Pero ¿cuál es la regla de la justicia de Dios? ¿Cuál es el principio de la justicia de Dios? ¿Qué hay detrás de sus juicios? Lo que hay detrás de todo esto es su propia voluntad y nada más. Entonces, partiendo de ahí, entendiendo que tenemos un Dios que es justo, que es santo, que ese es su carácter, lo que Él hace y lo que Él determina sigue siendo justo y santo. Dios hace determinaciones basadas únicamente en su propia voluntad. Y cualquier cosa que Él quiera es por definición justa. Es solo porque Él lo quiere. No es porque ve que es justo que lo quiere, o es que lo quiere y entonces se vuelve justo. No. Un puritano de nombre William Perkins dijo, no debemos pensar que Dios hace algo porque es bueno y correcto, sino que es bueno y correcto porque Dios lo hace. El Creador no debe nada a la criatura que no puede entender sus caminos, que no puede entender su mente. Nosotros no podemos de ningún modo aconsejarle a Dios y mucho menos llamar injusto de por qué elige salvar a algunos y por qué no elige salvar a otros. Porque la verdad es que nadie merece ser salvo. La salvación nunca ha sido una cuestión de justicia y sin embargo es lo que la gente dice. Eso no es justo, eso no es justo. Recuerde lo que le dije la otra vez. Usted no quiere pedir justicia. Usted con Dios no puede ir y decirle, Señor, yo quiero que me hagas justicia, porque entonces lo va a mandar al infierno. Porque eso sería ser justo. La elección tiene sus raíces en la gracia. Él es misericordioso y parece que es muy misericordioso con aquellos a quienes la gracia les puede parecer más inmerecida. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios,
tampoco muchos que tengan influencia ni que pertenezcan, a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Quiero poner una pausa ahí. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar en nosotros como iglesia. Y no porque nosotros seamos mejores o peores que otras iglesias, pero muchas veces la mentalidad del ser humano dice, ay, es que son poquitos. O nos comparamos con alguien que tiene muchos y dicen, ay, ahí sí, ahí hay muchos. O por ejemplo la iglesia que existe en la Ciudad de México, a donde van los artistas, ¿no? Donde va Yuri, donde va Lupita D'Alessio, donde van, quién sabe quiénes cuántos van ahí, ¿no? Y entonces si tú perteneces a esa iglesia, dices, oh, ahí es. Pero la Biblia no habla de un llamado basado en eso. El versículo 27 dice, pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Así que cuando Dios hace su elección, cuando Él es misericordioso con quien Él será misericordioso, parece como si su gracia se rebajara al más indigno de todos. Pero es para que nadie pueda jactarse. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que Cristo vino a los pobres, a los marginados, a los débiles, a los innobles, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos. Y parece que Dios pasa por alto a los poderosos, a los nobles, a los religiosos, a los educados con mayor frecuencia, porque de esos hay muy pocos. La salvación no es un asunto de justicia, es un asunto de gracia. Y Dios ha escogido dar esa gracia a aquellos a quienes pudiera parecerle menos merecedora. Entonces, no podemos nosotros intelectualmente comprender esto para darle una respuesta a la razón del ser humano. El por qué Dios escoge a uno y no escoge al otro. Debemos acudir a la palabra y debemos mirar lo que dice la Escritura para revelar la verdad de esta doctrina. Porque no debemos permitir que esta doctrina se convierta en nuestras mentes o se convierta en algo que no podamos entender. Porque la verdad es que nuestra mente es pecaminosa y nuestros razonamientos son egoístas y orgullosos. Y lo que queremos es ir a la Escritura. ¿Por qué es que hay esta doctrina? ¿Por qué es que se dice esto? Pues tendríamos que ir a abrir la Escritura y someternos a lo que diga, aunque no lo entendamos y aunque parezca dolorosa. Porque a lo mejor tú dices, es que el infierno me parece algo muy espantoso. Y pues la verdad es que yo no creo que Dios amoroso tenga un lugar así preparado. Pues no es lo que realmente tú sientas. Lo que la Escritura dice es que sí hay un lugar así, y no porque tú pienses que no va a cambiar algo. El infierno es una doctrina dolorosa, pero eso no cambia el que no exista. Y aunque pueda ser difícil para nosotros comprender esto, puede ser para nuestras mentes débiles y manchadas del pecado que no podamos entenderlo. Debemos ver lo que la Biblia dice claramente. Y la Biblia enseña desde el principio que tú y yo tenemos un Dios, creemos en un Dios que escoge. Mira el Salmo 105, versículo 43. Dice, Dios sacó a su pueblo, ¿qué? Elegido. Salieron felices dando gritos de alegría. El Salmo 135, versículo 4 dice, porque el Señor
eligió a Jacob para que fuera suyo. Israel le pertenece. Aquellos que hemos estudiado un poco más la Biblia, recordamos que cuando Dios decidió hacer un pueblo para Él vio a un hombre en un lugar, en la antigüedad, en una ciudad llena de idolatría, de una familia que incluso el papá de este hombre se dedicaba a hacer ídolos y a venderlos. Estoy hablando de Abraham, que lo sacó de Ur de los caldeos. Y ahí podemos ver que Dios escoge a este hombre de entre todos los que había. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Ahí mismo en Deuteronomio 14:2 dice, eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo. Y debo decirlo, Dios no basó su elección sobre ningún atributo humano. No fue sobre raza, color, capacidad, no fue porque fueran mejor que cualquier otra persona. Dios lo hizo bajo su propia voluntad, predeterminada y por ninguna otra razón. Ahora, cuando llegas al Nuevo Testamento, tienes este mismo tipo de lenguaje, nada más que ahora la iglesia es llamada los elegidos. Mateo 24:22 dice, si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Mateo 24:31, enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo a otro del cielo. Y vez tras vez tras vez, sus elegidos, es una designación para el pueblo de Dios. Lucas 18, versículo 6, entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Y ahí vemos otra vez que a los creyentes son llamados elegidos, escogidos. Romanos 8:33, ¿quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que lo aprueba. Otra vez, Colosenses 3:12, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Así que los creyentes son personas a las que Dios ha elegido para que le pertenezcan. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que en aquel momento era una nación, Israel, gente en la tierra. Y en el Nuevo Testamento, los elegidos son un pueblo espiritual de todas las naciones. Fíjese cómo dice Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí. Y ahí es a donde se echa por tierra el pensamiento que la gente es la que decide acercarse a Dios. Ahí es a donde se echa por tierra el que tú le digas a la gente, busca a Dios, mira, o sea, yo entiendo la intención, el deseo de esas palabras, pero es que hay que comprender
que el hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. El libro de Juan, otra vez en el capítulo 17, versículo 9, oro por ellos y no por el mundo, porque son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. Jesús está diciendo que el Señor Padre le dio al Hijo a los que Él eligió. Tú me los diste. Hechos 13, versículo 48. Cuando viene Pablo y Bernabé a dar su reporte con los líderes de Jerusalén, dicen, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron. Todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Romanos 9:11 creo que es una de las escrituras que más claro nos deja esta situación. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún el bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de que nacieran, antes de que hicieran ni siquiera el bien o el mal. Y ahí lo dice claramente, para establecer, dice ahí, la elección, conforme a lo que Él dice. Entonces, esto me lleva a mí pensar que desde antes de nacer, Dios ya había elegido, amaba a uno y al otro aborrecía. Y ahí es donde tú dices, pero ¿cómo puede Dios aborrecer a un bebé que ni siquiera ha nacido, que ni siquiera ha hecho nada bien ni nada mal? Es que Dios toma esa decisión. Es que Dios así lo determinó. Es que Dios hace lo que Él quiere. Esa es la elección que Él hace. Y Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, claro que no, de ninguna manera. Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Así que, no sé si se acuerdan que cuando vimos lo de Esaú y lo de Jacob, que Dios amó a uno y aborreció al otro, alguien dijo, pero ¿cómo puede aborrecer a alguien? Y el otro le contestó, más bien yo te preguntaría, ¿cómo puede amar a ese al que amó? Porque resultó ser todo un personaje. Si usted lee la vida de Jacob, engañó a su papá, engañó a su hermano, a su suegro, fue toda una situación ahí que dices, oye, al otro lo aborreció, a este amó, pero la verdad es que todos, se los he dicho varias veces, todos nosotros somos feitos, ¿no? Y Dios lo sabe. Y como dijera la canción, a pesar de saber, ¿no? Con todo y eso, Dios nos amó. Primera de Pedro 1:1 dice, estimado pueblo elegido por Dios, esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego el versículo 2 dice, según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano y los purificó por medio del Espíritu para que le obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Y a medida que recorres las epístolas hasta llegar al Apocalipsis, vas a encontrar la palabra llamados, escogidos, y se refiere a la elección soberana y eficaz de Dios para llamar a alguien a la salvación.
No es un llamado general como la declaración de muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No. Porque cada vez que se identifica el llamado en las epístolas es un llamado eficaz. Es un llamado a la salvación. Primera de Corintios 1:9, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo en cuenta y entendiendo que en primer lugar, nosotros no tenemos la capacidad humana para cuestionar las cosas que Dios hace porque nuestra mente está llena de pecado, nuestros juicios no son sus juicios, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar no es como la de Él. Hay una distancia enorme, entendiendo que nosotros no podemos llamar a eso injusto porque Él es Dios y Él es justo en todo lo que hace, entendiendo que desde antes de que se creara el mundo, Dios ya sabe quién va a ser el elegido. Por eso Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. En otras palabras, fuimos predestinados a ser adoptados como hijos por medio de Cristo. De modo que al final toda alabanza y gloria sean para Él. No sé si va entendiendo lo que le estoy diciendo. Es Dios quien elige. Entonces, de repente tú dices, puedes pensar en alguien y decir, híjole, como me dijo a mí una persona que me conoció de hace muchos años, me dice, ¿tú eres pastor? Le digo, sí. Dice, ¿quién hubiera pensado, verdad? Pues sí, o sea, ¿quién se hubiese imaginado, no? Que aquella persona que conoció desde hace muchos años que era terrible, ahora predica el Evangelio. ¿Quién se hubiese imaginado que usted, que era terrible, ahora está aquí escuchando la palabra de Dios? Porque no fui yo el único que era terrible, usted también. Primera de Tesalonicenses 1:4, hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Está bien que demos gracias porque Dios los eligió para ser los primeros en ser salvos. El Espíritu los purifica por la verdad que ustedes tienen en la vida y así reciben la salvación a través de la buena noticia que les hemos enseñado. Dios les ha llamado a la salvación para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No habría ninguna capacidad para que una persona sea santificada, porque la santificación comienza en el punto de la salvación, cuando somos separados del pecado. No había ninguna esperanza de santificación ni ninguna esperanza de fe, porque todo esto procede de Dios y es a menos que Dios te elija desde el principio para la salvación. Así que si crees en la Biblia, crees en la predestinación. Si crees en la Biblia, crees que Dios escogió a quienes han de ser salvos. Si crees en la Biblia, crees que Dios tiene un llamado eficiente, eficaz, que los elige y les da su fe. Y sin embargo, con toda esta claridad, la gente todavía se resiste a esta doctrina. Por eso yo creo que Pablo, en una narración ahí en el libro de Romanos, capítulo 9, haciendo como si hablase con alguien, escribe lo siguiente, versículo 18, entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios.
Y luego pone una analogía. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho de decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un jarrón, un fino jarrón o una jarra ordinaria. Otras versiones dicen un vaso para uso honroso o para otra cosa. Entonces, Pablo en una conversación imaginaria con alguien hace la misma pregunta anticipando que habría quien diría, oye, eso es injusto, ¿cómo es eso? Ese es el hueso que la gente siempre se ahoga en la doctrina de la elección. Pero Pablo anticipa y se adelanta y dice, no te atrevas a cuestionar a Dios. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro y no tenemos ni siquiera el derecho a contemplar la idea de hablar con el alfarero. Porque ahí en el versículo 21 nos dice que no tenemos el derecho para hacerlo. Dice, ¿acaso no tiene derecho él a decidir lo que él quiera decidir? Hace muchos años yo le pregunté a quien en aquel entonces era el pastor, le decía yo, oye, fíjate que yo tuve un problema muy difícil con una persona y la verdad es que esa persona yo no la soporto, no la puedo ver. ¿Qué pasaría si entrara por esa puerta? Y me dijo, pues ¿qué pasaría? Pues si Dios así lo quiere, así va a ser. Y yo te hago la misma pregunta a ti. Tú piensas en alguien a quien tú dices, ¡ay, no, yo con esa persona! Porque desafortunadamente siempre hay alguien que dices, de lejitos, o porque me lleva a pensar que nosotros debemos entender que Dios puede salvar a quien Él quiera. Romanos 9:22, eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiere mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, su pueblo elegido. No es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira? ¿Acaso no tiene derecho en mostrar su ira? ¿No es eso parte de su gloria también? ¿O qué si Dios quiere perdonar a alguien a quien tú odias? ¿Acaso Dios no lo puede hacer? Él es Dios. No puede Dios dar a conocer su amor a quien Él quiera, su poder en su juicio, en su ira, en su condenación. Claro que puede. La Biblia enseña que todos los hombres van camino al infierno y Dios escogió rescatar a algunos y soportar a otros que van en esa dirección. Esta doctrina de la elección no es fácil de aceptar. De repente duele y hablábamos, por ejemplo, mi esposa y yo y decíamos, ¿y qué si alguien que nosotros amamos mucho no llegase a ser salvo? O sea, yo le puedo decir con toda honestidad que mis padres, tanto mi mamá como mi papá, al final de sus días, Dios les permitió escuchar el Evangelio y ellos decían haber confesado a Cristo y decían haber conocido a Dios. Sin embargo, yo hoy no le puedo dar la certeza que ellos se fueron con el Señor. O sea, yo no puedo decir, oh sí, porque un día levantó su mano y dijo, sí, yo quiero aceptar. O sea, yo no tengo la certeza de eso. Me duele pensar que a lo mejor están en una eternidad sin Dios, pero eso no lo determino yo, eso lo determina Él. Esta doctrina es difícil
Y de hecho, si te puede hacer sentir un poco mejor, es tan dolorosa que la única razón por la que alguien cree en esto es porque está en la Escritura. Que hay tantas cosas que son incomprensibles para nosotros, pero las creemos porque están reveladas en las Escrituras. Entiendo que la idea de que Dios elige a las personas para salvación es difícil de aceptar. Entiendo que es razonablemente difícil porque estamos preocupados por lo que para nuestro entendimiento es lo justo. Y entiendo que es emocionalmente difícil con respecto a la supuesta libertad de la voluntad humana. Pero negar esta doctrina de la elección o negar la doctrina de la predestinación no cambia nada. Porque si digo que puedes ir al cielo en base a tu elección y no a la de Dios, que tú eres el que determina tu destino eterno, que eso depende de ti, Dios te lo deja completamente a ti, la siguiente pregunta sería, ¿sabe Dios lo que harás? Pues la respuesta tiene que ser sí, Él sabe todo lo que vas a hacer, porque Él lo sabe todo. Y como ya tiene un libro desde la eternidad en el que ya están escritos los nombres de todas las personas que van a creer, entonces Dios ya sabe. Entonces eso, la pregunta es, si Él ya sabe que no ibas a creer, entonces ¿por qué de todos modos te creó? Bueno, la respuesta es muy clara. Dios no tenía pensado salvar a todos. No todos iban a salvar. Y ahí una de las doctrinas que existen, porque existe este pensamiento, esta enseñanza, de que al final Dios va a decir, ¿qué creen? Todos se van a salvar. Nadie se va a ir al infierno. Y hay mucha gente que piensa eso. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento. No, Dios es tan amoroso. ¿Cómo Dios, que es todo amor, nos va a mandar al infierno? Hay que tener cuidado, hay que estudiar lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que no todos son salvos. ¿Por qué Dios pasa por alto a algunos y elige a otros para su propia gloria? Eso está claro. Jesús dijo, muchos van por el camino espacioso que lleva a la perdición. Dios, en su propósito soberano, justo y santo, determinó salvar a algunos. ¿Por qué medios determinó hacer esto? ¿Decidió hacerlo simplemente de forma arbitraria por parte de las personas que eligió o fue él mismo quien tomó la decisión? Pregunta es, ¿quién eligió a quién? ¿La gente elige a Dios o Dios elige a la gente? La respuesta se encuentra en la Biblia. Escucha lo que te voy a decir. Lo elegiste porque Él te eligió a ti. En otras palabras, y como dice la Biblia, lo amamos porque Él nos amó primero. No viola tu libertad personal, activa tu libertad. Y cuando creemos que alguien viene al Señor, o queremos más bien que alguien viene al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y oramos para que el Espíritu vaya al corazón de esa persona y lo convenza de pecado. Oramos que el Espíritu lo lleve al arrepentimiento y esté dispuesto a creer. Porque sabemos que ningún pecador va a hacer eso a menos que el Espíritu se mueva y haga eso. Dios ha decidido quién. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento. Pero no todos quieren. Tenemos por eso que predicar el Evangelio a las criaturas. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque tú dices, bueno, si Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no, entonces yo
Si yo me atravieso ahí al restaurante enfrente que está lleno de personas y les predico, ¿cómo sé quiénes van a ser? Tú no sabes, Dios es el que sabe. Dios es el que ha elegido. Pero entonces, ¿qué caso tiene si ya de por sí van a ser salvos? No, Dios te manda a hacerlo. Porque el evangelismo o el evangelio es esencialmente un mandato. La Biblia enseña la elección y la Biblia enseña también de la voluntad humana. La Biblia dice en algún momento, escoge hoy a quién servirás. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También dijo, el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús también dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Y qué? Y no quisiste. La única manera en la que el pecador se arrepiente o tiene la capacidad de arrepentirse es cuando Dios le concede ese arrepentimiento. Porque incluso creer está más allá de la capacidad de los seres humanos, porque Él les da la potestad de ser o de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Porque no son los que nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Creer no viene por la voluntad del hombre, viene porque Dios nos da esa capacidad. Así que el hombre está incapacitado de poder entender esta verdad hasta que el Señor se lo permite, porque somos incapaces de arrepentirnos, somos incapaces de creer hasta que el Señor se presenta a nuestra vida. ¿A cuántos de nosotros se nos predicó durante tanto tiempo y no quisimos, y no quisimos, y no quisimos, hasta que el Señor hizo su obra en nosotros? Dios tiene que conceder ese entendimiento, esa comprensión, conceder el arrepentimiento, conceder la fe. Vamos a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo no sabe quiénes son los elegidos. No hay manera de identificarlos, ya que el decreto de Dios y su elección soberana es secreto. Pablo entonces predica el Evangelio por donde quiera que va, sabiendo que el Señor lo usará para llevar el Evangelio a los elegidos que han de creer. Ese es el ministerio de evangelizar. Tú llevas el Evangelio para los elegidos, para que lo puedan escuchar y creer. Y dentro de este ministerio que Dios le da a Pablo, hay un segundo aspecto. Las personas que son los elegidos, que van a creer, necesitan que se les enseñe la verdad. Por eso dice, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Necesitan, primero escuchan y creen. Sí creo. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es que empieces a crecer en esa verdad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces podrás decir que el primer aspecto del ministerio es llevar la palabra para que la gente crea y sea salva, y el segundo es la santificación. Pero entonces el tercer aspecto es el elemento del aliento y consolación de una esperanza en el futuro. Por eso dice, en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué está diciendo con esto? Pablo está diciendo esto.
Yo voy y le predico a la gente que tiene que escuchar para que crea. Una vez que cree, le enseño la verdad para que se santifique. Y una vez que escucha, cree y empieza a conocer la verdad y se santifica, viene una esperanza en el futuro, que es lo que estamos leyendo aquí. Y todos tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio a los que van a creer, instruirlos para que crezcan, llenar sus mentes con la esperanza de que tendrán una herencia gloriosa en el futuro. Y vemos ahí en Tito 1:2, en la segunda parte de ese versículo, donde dice que prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió que salvaría, santificaría y glorificaría a los creyentes. Ahora la pregunta es esta: ¿a quién le hizo esa promesa? O sea, cuando Dios prometió en el principio de los siglos que salvaría a las personas, ¿a quién le prometió? Piénselo conmigo por un segundo. ¿Había humanos en ese momento? No, porque es antes de crear todo. ¿Había ángeles? Hay quien dice que no, que los ángeles fueron creados después. No lo sé. Pero entonces, ¿a quién le está haciendo esa promesa Dios? Algunos teólogos dicen que esa es una promesa que se hizo dentro de la Trinidad. Y algunos se atreven a decir que se la hizo a su Hijo Jesucristo. Y permítame explicarle. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Y es aquí a donde basan esa teoría. El Padre le hace una promesa al Hijo y el Padre en algún momento de la eternidad pasada le dice al Hijo: voy a redimir a algunos pecadores y lo voy a hacer por ti. ¿Pero por qué Dios haría eso? Juan 17:24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. El Padre expresa su amor por el Hijo, dándole un don al Hijo, y ese don esencialmente va a ser la humanidad redimida. Ahora, déjeme ponerle una pausa ahí y tratar de explicarle algo que es muy interesante. Usted y yo sabemos, porque lo hemos platicado antes, en la antigüedad, cuando el hijo varón llegaba a cierta edad, ya una edad para casarse, ya cuando el hijo varón ya se convirtió en un hombre, el padre de familia vería a su hijo y diría: ya está en edad de tener su propia familia, y lo que el padre haría es salir a buscar, o en este caso el hijo saldría y diría: papá, fíjate que vi por ahí a una jovencita, vive en tal lugar, y el padre entonces iría, o el padre escogería a la novia y diría: esta es la mujer que yo escojo para que mi hijo se case. Y entonces llegarían a un arreglo, padre de familia con padre de familia, se pagaría ¿cómo le llamaban? Un dote, a donde el esposo le diría al suegro: ¿sabes qué? ¿Cómo se perdió esa tradición, hombre? Qué bárbaros. Darían un dote, dirían: ¿sabes qué? Te vamos a ofrecer tanto. Hay que pagar algo, es decir, no es como un pago como tal, pero sí es ofrezco esto para. Y entonces en esa relación del padre, el hijo, la novia, usted tiene que entender esto. En la eternidad pasada,
Dios le dice a su Hijo, por amor a ti, yo voy a redimir a unas personas que en el futuro se van a convertir en tu novia. Nada más que hay que pagar. Y ese pago lo vas a hacer tú. Y lo vas a pagar con tu sangre, con tu vida, para redimirlos, para que se presenten delante de ti sin mancha, sin arruga. ¿Para qué? Para que pasen contigo toda una eternidad. Por eso es que Juan 6:39, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por eso es que creemos que una vez que alguien es salvo, es siempre salvo. Que la salvación no se pierde. Si tú estás en manos de Dios, si Dios te ha salvado, si tú eres de Dios, dime tú, lo acabamos de leer hace un momento, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, ni los ángeles, nada. Dime tú, ¿qué te va a arrebatar de las manos de Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Nada ni nadie. Aquí es donde hay que entenderlo. Cada persona salvada es un regalo del Padre hacia el Hijo. El Padre determinó en la eternidad pasada que se le daría a su Hijo como novia a una humanidad redimida. Escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero, sabiendo que incluso antes de la fundación del mundo, el Cordero tendría que ser inmolado para pagar ese precio. Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Hijo dio su propia vida para que esto fuese así. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora entiendo eso. Los nombres de la gente que es elegida por Dios, están en el libro de la vida del Cordero. Y como te dije hace un rato, cuando Dios llama, nadie se resiste. Eso es a lo que los teólogos llaman gracia irresistible. Si eres elegido, si Dios te ha elegido, vas a venir. El precio fue la vida del Hijo, pagar por nuestros pecados. Fuimos redimidos, no se compró con oro y con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Y así es como hemos sido rescatados. Ahora, todo esto nos debe traer como enseñanza a nuestra vida, ya para terminar. El entender la elección debe traer para nuestras vidas la reflexión de decir, bueno, yo no puedo cuestionar a Dios si lo que Él está haciendo es justo o injusto, porque mi mente pecaminosa no está a esa altura. Entiendo que Dios es justo y todo lo que Él habla, dice y hace es justo. Yo no puedo decir por qué Él sí y Él no. Más bien yo debería preguntarme, si es que soy yo, ¿por qué yo? Pero también la doctrina de la elección debe servir para que seamos humildes en ese sentido. ¿Por qué yo, Señor? Si yo era de lo peor. El comprender esta verdad, el creer esta verdad, debe llevarme a ser humilde y no orgulloso. Pero también debe llevarme a producir un gozo en mi corazón, una paz en mi vida,
de saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy guardado, estoy seguro en las manos de Dios. A lo mejor en esta tierra nos toque pasar por cosas difíciles, pero escuche, el paso por esta tierra es que, dice la Biblia, los más fuertes 80 años, 90 años, algunos ya estamos más allá de la mitad, ¿no? Algunos ya están más cerca, esa es la vida, a eso hemos sido llamados. Algunos no llegan, algunos se van antes. Pero a lo que voy es que es solamente un paso. Después viene una eternidad, según nuestra fe, según lo que dice la Escritura. Y si esa fe la tenemos asegurada porque estamos en las manos de Dios, porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos ha permitido en su gracia ser salvos, entonces pues lo que pase aquí en esta tierra pues no tiene comparación con lo que va a venir de una eternidad en Cristo. Entonces, no nos aflijamos, no nos preocupemos, seamos humildes, estemos alegres, estemos en paz. El Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Las personas que no entienden la doctrina de la elección, no entienden la seguridad, no entienden la preservación. Las personas que rechazan esa doctrina no tienen ese gozo, esa certeza. Ese es el Dios que tenemos. No podemos nosotros creer que los pecadores pueden salvarse a sí mismos. Dios es el que salva y salva a quien Él quiere. Esa es la doctrina de la elección incondicional. El entenderla, abrazarla, vivirla, es lo que nos toca a nosotros. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por la enseñanza del día de hoy. Realmente, Señor, el poder entender la doctrina de la elección debe producir en nosotros un sentimiento de humildad. No me voy a poner a ver, Señor, si tú elegiste a fulano y a sutano, no, me voy a poner por qué me elegiste a mí si es que soy salvo. Debe producir en mi vida, en mi corazón, seguridad, certeza, alegría, paz, ese gozo que se tiene de saber, de entender que estamos en tus benditas y santas manos. Hoy al entender esto, entiendo, Señor, la escritura que dice que tú eres ese castillo fuerte a donde puedo refugiarme. Esa roca firme a donde puedo estar seguro. Hoy entiendo, Señor, la escritura que dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Muchas gracias por tu verdad. Muchas gracias por permitirme entender. Ahora permíteme enseñarle a las demás personas. Porque el predicarles es para que crean los que son elegidos, para que sean santificados con tu verdad, con tu enseñanza, con tu palabra, para que tengan una fe, una esperanza de la vida eterna. Te pedimos esto en Cristo Jesús y te damos gracias.
A ti sea siempre y por siempre la gloria. Amén, Señor.